vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Jesus came down with the 12. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12 y se puso en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. And raising his eyes, Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Blessed are you, Dichosos los pobres, for the kingdom of God. porque suyo es el reino de Dios. Blessed are you, Dichosos los que ahora tienen hambre, for you will be porque satisfied. quedarán saciados. Blessed are you who are, Dichosos los que ahora lloran, for you will laugh. porque reirán. Blessed are you when people Dichosos ustedes cuando los odien los hombres, exclude and y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame rejoice and leap for por joy. causa del Hijo del Hombre. Alégrense, ese día salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. For their ancestors, Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. but woe to you who are rich, Pero hay de ustedes los ricos, who have received your porque ya tienen su consuelo. woe to you who Hay de ustedes los que están saciados, you will go hungry. porque tendrán hambre. Woe to you who laugh, Hay de los que ahora ríen, who grieve and weep. porque harán duelo y llorarán. Woe to you when also Hay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. verbum Domini. Os tibi Christe. There were two young college students. Había When they first met, dos immediately jóvenes universitarios lives. que cuando se conocieron inicialmente parecían ser inseparables, She'd been born como suele ser con muchos. Una se llamaba years before college. Lisa, había nacido en Rusia y había vivido ahí 10 años antes de ir a París. She'd grown up in Él France. se llamaba Jacques y se había criado en Francia, Revolution. aún teniendo los efectos de la Revolución Francesa con el rechazo de Dios. Y los dos estaban estudiando en la Sorbona, en París. And at this, their Y professors there at the Sorbonne, sus profesores ahí en la Sorbona atheists, eran ateos. those who taught the science classes were Aquellos que enseñaban las clases de ciencia eran materialistas. Todo podía explicarse materialmente. natural causes of the forces of material things. Cosas naturales de las cosas materiales. Sus profesores de filosofía eran relativistas. Decían, no existe la verdad. La verdad es lo que uno And after hace que sea. to this, Y después de verse sujetos a estos durante 2 años, just weigh on their souls. empezó a convertirse en un peso en sus almas y los estaba llevando en realidad a la desesperanza. Y Reisa escribió sus memorias de su vida y de esa época, y esto es lo que ella escribió. They would go to this park in Paris, Un parque en París, cerca al río, natural history. donde había un museo de historia natural, y había osos y leones y elefantes y nutrias This had read, que podían mirar y darles un poco de pan. Y ella escribió, nos encanta venir aquí después de clases. home from the Sorbonne. Cuando yo caminaba a casa de la Sorbona, y al igual que todos los que deambulaban por ese jardín, todos éramos amigos con los animales inocentes con quienes podíamos compartir un poco de pan. Pero aquel día en particular
Fuimos sin mirar a los without osos, even hearing the sea lions. sin siquiera escuchar a las And focas. most decidedly, Y por seguro, we were not happy. no éramos We were felices. even very unhappy. De hecho, éramos muy infelices. She speaks about the intensity of Y the ella habla de la intensidad in her de heart la profunda perturbación en su corazón, and thirst. desmayándonos de hambre y sed después de la verdad, Anguish going down to the very roots esa of the angustia desire of life. que llegaba hasta las mismas raíces del deseo de vida. Yo vivía ese tipo de angustia, pero poco después fue sanado muy compasivamente. Y dice que ella no puede volver a revivirlo, pero nunca lo olvidará, pues uno nunca olvida estar ante las puertas de la muerte. Todo en aquel entonces lucía absurdo. Escribe, yo quería saber si la existencia es un accidente, una bendición o una mala fortuna. Yo ya había llegado a creer que yo era atea. Se había visto persuadida por sus profesores ateos, o más bien, mejor dicho, devastada por ellos. Ya no era posible vivir humanamente. Hubiera aceptado una vida triste, pero no una que es absurda. Así que lo que ella y Jacques dijeron y decidieron aquel día es que iban a darse un plazo de un año para llegar a entender si es que la existencia tenía algún tipo de significado. De lo contrario, cometerían suicidio. Por lo menos sería un acto de libre albedrío, quitarse la vida. Por la providencia de Dios, Dios trajo personas a sus vidas, católicos devotos. Leon Blois, o como en inglés diríamos Leon Bloy. Leon Blois, que fue un católico devoto y escritor, escribió un libro acerca de una mujer que se había criado en circunstancias muy devastadoras, una novela, pero al final de ese libro escribió algo que les afectó. Hay solo una tragedia al final, no haber sido santo, fue lo que escribió. De hecho, Jacques Maritain, más adelante él lo citaría más largamente, es algo que León decía muy a menudo, con un énfasis incluso mayor. La única tristeza genuina, el único fracaso genuino, la única gran tragedia en la vida es no llegar a ser santo. Así que hubo otras personas que entraron a sus vidas y que les ayudaron a entender que la verdad existe, que la vida tiene significado, que no es absurda, que no carece de significado, que no es algo sin razón. Así que de hecho, Raisa llegó a estar cerca de la muerte por una enfermedad muy grave, y ella habla del momento en que fueron bautizados, y cuando ella y Jacques estaban pensando, esta es nuestra última oportunidad. Ella fue, Leon Blois fue el padrino de Raisa y Jacques. Ella escribe, los tres fuimos a la iglesia de San Juan Evangelista en Montmartre. Yo estaba en un estado de esterilidad total. Ya no podía ni recordar ninguna de las razones para estar ahí. Una sola cosa seguía siendo clara en mi mente. O el bautismo me daría fe y yo habría de creer y sería parte de la iglesia, o me marcharía sin haber cambiado y siendo no creyente para siempre. Jacques tuvo casi esos mismos pensamientos. Fuimos bautizados a las 11 de la mañana. Esto fue el día 11 de junio, la fiesta de San Bernabé del año 1906. León fue nuestro padrino
y descendió sobre nosotros una inmensa paz, trayendo con ella los tesoros de la fe. Ya no hubo más preguntas, no más angustia, no más tribulaciones. Solo había la respuesta infinita de Dios. La iglesia cumplió sus promesas. Y es ella a quien amamos primero. Es a través de ella que hemos conocido a Cristo. Creo ahora que la fe, una fe débil, imposible de formular conscientemente, ya existía en lo más profundo de nuestras almas, escondida, pero no lo sabíamos. Un sacramento lo que nos reveló esto. Y fue la gracia santificante lo que lo robusteció en nosotros. Pasaron un día maravilloso con un cielo azul y con el corazón lleno de felicidad. Ella escribe, al día siguiente fui a las aguas que mi doctor había recetado, llevando conmigo mi alegría recientemente encontrada. Así que ella conoció lo que se describe hoy en la primera lectura y en nuestro salmo responsorial. No conocer la bendición del Señor, no conocer la felicidad que el Señor describe en el Evangelio, porque la palabra que Él de hecho usa es Makarios, que se traduce a feliz, una felicidad que está preparada para nosotros, para aquellos que incluso en esta vida sufren de ser pobres, de llorar, de estar de luto, esas cosas que todos nosotros hemos vivido de alguna manera en esta vida, que vamos a tener esa felicidad que está preparada para nosotros y que incluso si sufrimos en nombre de Cristo, Él dice, salten de alegría porque la recompensa será tan grande. ¿Qué profetizó Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón, como un cardo en la estepa. Y esto es lo que ellos habían experimentado por sus profesores ateos, el materialismo de sus profesores de ciencia, que todo podía ser explicado como meras fuerzas de la naturaleza, que no hay nada más grande, o los filósofos que decían, no existe una verdad genuina, no existe Dios. Eran como un cardo en la estepa, en el desierto. No eran profesores felices, muy de lejos. Y esto los dejó con una enorme devastación. Pero cuando recibieron el bautismo, y pensemos acerca del bautismo como aguas que lavan, aguas que dan vida. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Así que lo que Jeremías también nos dice es que sí, alguna vez pasaremos por el calor del desierto, a veces pasaremos por la sequía de esta vida. Sin embargo, aún así tendremos vida, estaremos plenamente vivos, porque podemos hundir nuestras raíces en la corriente del agua de vida que Cristo nos ha dado y que quiere que nos alimente. Y el Salmo de hoy dice lo mismo. Dichoso el hombre que confía en el Señor, que se deleita en el camino del Señor y que medita sus leyes día y noche. Ustedes rezan con las Escrituras, ustedes sintonizan la misa diaria porque quieren escuchar las palabras de Dios.
y alimentar sus almas. Living water that comes to us in the scriptures. It's providence. Debemos ser como aquellos que buscan las aguas de vida que nos dicen las Escrituras. Es providencial que en el oficio divino de hoy tenemos a San Efraín, que justamente habla de esto mismo, quien dice: Señor, ¿quién es capaz de comprender incluso una de tus palabras? Perdemos más de lo que entendemos, como aquellos que beben de un manantial de vida, porque las palabras de Dios ofrecen diferentes facetas según la capacidad del que escucha. Y dice: el que tiene sed está alegre cuando bebe, no se deprime porque el manantial no se acaba. Así pues, que este manantial de las palabras de Dios sacie vuestra sed, porque si sacian su sed sin que se acabe el agua del manantial, entonces podrán volver y seguir bebiendo una y otra vez. Es como cuando uno lee una buena novela, usualmente uno puede leerla y puede que uno la lea por segunda o tercera vez, pero uno no va a estar leyéndola todos los días. Al contrario, la palabra de Dios es diferente. Es algo a lo cual podemos acudir una y otra vez. Es agua viva que nos ayuda, que alimenta nuestras almas en medio de la sequía de esta vida. A través de las tribulaciones de la vida y del desierto, nos ayuda a que nuestras hojas permanezcan verdes. Podemos hundir ahí nuestras raíces para alimentar nuestras almas, meditar sobre las palabras de Dios día y noche. Nuestras hojas permanecerán verdes incluso en la sequía, incluso en el desierto, y seguiremos dando fruto, un fruto que ha de perdurar. ¿Qué fue pues lo que Jacques Maritain y su esposa Reisa llegaron a descubrir con gran alegría y gran felicidad? Aquello de lo que habla San Pablo el día de hoy. Cristo ha resucitado de entre los muertos, las primicias de aquellos que durmieron. Cuando era niña en Rusia, ella se había hecho a sí misma la pregunta: si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Ella se había criado en la fe judía. ¿Por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, entonces ¿por qué no eliminaría a Él el sufrimiento? Si Él es todo el bien, ¿por qué permite que haya gente malvada? Pero después ella descubrió la respuesta en Cristo, que Él no quita los sufrimientos de este mundo, sino que les da significado, les da propósito, les da una explicación. Es para revelar el gran amor de Dios por nosotros, como lo hizo en la cruz. Y pues San Pablo nos dice: Cristo resucitó de entre los muertos, de ese sufrimiento. Él es la primicia. En otras palabras, hay otros frutos, que somos nosotros que creemos en Él, que tenemos vida en Él. Pero las primicias, los primeros frutos, son aquellos que ya duermen. Y esas son las buenas nuevas. Incluso en esta vida, las cosas han sido puestas al revés. Podemos ver las cosas materiales de esta vida y perseguirlas, pero el Señor dice: si esa es tu meta, no, las cosas no van a salir bien para ti. No estás viendo el propósito más grande de la vida. Pero si incluso en esta vida eres pobre, tienes hambre, lloras, o incluso te odian por mi nombre, regocíjate, salta de alegría, porque tu recompensa será grande en el cielo. Nuestras hojas permanecerán verdes. Continuaremos dando fruto incluso en el desierto de esta vida. Dichoso es el hombre que no sigue el camino de los malvados ni de los pecadores, sino que se deleita en la ley del Señor y la medita día y noche. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita.
An article Finalmente, un artículo que fue escrito acerca de la historia de Jacques y Reisa talked about when she first was going to habla acerca de cuando ella al comienzo iba a ir a estudiar a la universidad, cuando le preguntaron qué es lo que buscaba, y ella contestó, and her professor was conocer to know what lo que hay. is, to know Y what a su profesor le gustó esa respuesta, concludes conocer lo que hay, conocer lo que existe. Y al final, sus poemas, sus ensayos, sus memorias, todos son una respuesta a la pregunta que guió su vida. Raíza buscó conocer lo que existe en el silencio y en el medio de las preocupaciones de la vida. Ella encontró su respuesta. Guarda silencio y que sepas que yo soy tu Dios, dice el Señor.